tardes, estimados participantes. Vamos a dar hoy la última clase de este trimestre, que es la última unidad número 4, que trata de sistemas de control en la industria. Sistema de control industrial. La última unidad está fundamentalmente basada en lo que ustedes vieron ya en el programa de la materia. Están los fundamentos básicos del control industrial, seguidamente la estrategia de control regulatorio de presión, flujo, flujo, nivel y temperatura. También otro punto es el laboratorio virtual de sistemas de control y aplicaciones de estrategias de control regulatorio en el entorno virtual. También están las estrategias de control on-off y control lógico aplicado en los procesos industriales. Y por último, el uso de software y de programación para estrategias de control lógico, los que se utilizan para la simulación de estos procesos. Cabe mencionar que hablaré de los puntos más puntuales que vi y vamos a dar una breve introducción sobre los sistemas de control en la industria. Un sistema de control industrial se basa en el control industrial que manejan los diversos componentes como dispositivos de monitorización y sistemas de software para gestionar operaciones y automatizarlas en la medida de lo posible. Equilibran muchos componentes necesarios para operar en entorno industrial, garantizando que dichos componentes funcionen de manera eficiente y síncrona entre sí. Los sistemas de control, la abreviatura sería, en control industrial serían los ICS, perdón. Que entonces podemos tomar el control por completo o por parte de un enfoque híbrido que incorpore la interacción humana. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es la mano de obra hombre y trabajando con la máquina, el software, que es el que va a hacer la parte de automatización. Ya la monitorización sería por la parte humana. Estas partes están disponibles en las opciones de bucle abierto o bloque cerrado y manualmente se significa la que se usa es la de plazo cerrado, como siempre lo he dicho en las anteriores actividades que hemos visto en el anteriores encuentros. El más usado es el lazo cerrado para hacer este proceso de automatización. En resumen, si alguna organización industrial está relacionada con el Internet y las cosas industriales u otros sistemas inteligentes, un ICS te resultará especialmente útil y minimizará los riesgos de seguridad. Recuerda que el ICS significa Sistema de Control Industrial. Cuando habla así de ICS. En general, los ICS proporcionan mayor visibilidad y control sencillo de redes complejas de componentes. Entre los elementos que pueden encontrar ustedes entre los ICS se incluyen los servidores de controladores como unidad terminal remota, RTU, la interfaz humano-máquina que lo acabé de mencionar, de mano de obra hombre con la máquina. También el controlador lógico programable, el PLC, que es muy importante este PLC en la vida cotidiana de ahora. ¿Por qué? Porque se usa mucho en los controles industriales. Sustituye muchos aparatos de interconectados y solo un PLC hace todo lo que se le programe en su software, en su programación para realizar distintas tareas. Los controladores ICC permiten gestionar procesos locales y conectarse en un puerto HMI. También
Se pueden visualizar controladores de automatización programables, PAC, que son similares a los PLC, pero suelen ser más avanzados y pueden incluir más memoria y flexibilidad en la programación, junto con características adicionales. Ahí es donde entran ustedes en la ingeniería informática a la hora de programar y establecer un software para la interconexión entre la máquina y el hombre en los procesos industriales. También existe el SOC PLC, que es muy integrado para la realización. Para los ingenieros, pueden acceder fácilmente a esta base de datos y compartirla. Solo necesitan crear objetos una vez más para poder acceder y rápidamente hacer un sistema. El servidor de control, el bucle de control, el sistema de mantenimiento remoto, la unidad muestra el servidor SCADA. Y nombran algunos dispositivos que se pueden usar en esta automatización industrial y los sistemas de dispositivos electrónicos inteligentes como el historial de datos, que es el SCADA, que es también muy usado ahorita en esta tecnología. Y como ya les acabo de mencionar esta breve introducción, les quiero recordar que en mi plan de evaluación está lo que se va a evaluar y la ponderación de la nota. También lo que voy a ver en la parte de ustedes a entregar las actividades, la puntualidad, siempre tenerlo presente, ¿no? Ya continuando con lo que es un sistema de control industrial, el término acá se lo defino en una forma más resumida y generalmente se usa para describir la integración de hardware y software con conectividad de red y soportar una infraestructura crítica. Para controlar los procesos de operación en los ICC se dividen en tres zonas operativas. La zona empresarial, la zona de control y la zona de campo. Antes de seguir con esta parte, quería recordarle lo que el sistema de control solamente qué significa, para reflejar un poco los conocimientos ya de las anteriores actividades o unidades. ¿Qué significa reflejar lo que es el sistema de control netamente? Que de las áreas de ingeniería y la informática es un conjunto muy complejo de elementos que se desempeñan como controladores de estos sistemas. Su finalidad principal es ejecutar eficaz y efectivamente los procesos para los cuales fueron programados, caracterizándose por comportamiento estable entre los errores y porque las variables de salida proceden conforme a las órdenes dadas por las variables de entrada. Si recuerdan allí, esta parte cuando está el diagrama en bloque, cuando se señalaba la entrada US y estaba el diagrama en bloque y la salida YS, que GS sería la fórmula igual a la salida YS entre US. Actualmente los sistemas de control son de gran importancia para la automatización de procesos que poseen habilidades para solucionar o resolver informaciones automatizadas. Lo podemos encontrar en la multiplicidad de sectores económicos, en los procesos de producción y al emplear un equipo, manejar una máquina. Lo podemos ver en las distintas empresas donde se automatiza los procesos. Algunos sistemas de control son los controladores discretos, sistema de controlador distribuido en sistema SCADA, también lo mencioné en la introducción anterior, a los controladores lógicos programables. ¿Qué es un controlador lógico programable? Pues como lo mencioné también, el PLC. Los sistemas de control están siendo usados en gran parte en las megaindustrias modernas, como refinerías de petróleo, las plantas de gas, las fábricas de papel, las plantas de distribución de eléctrica y las infraestructuras de comunicaciones, entre otras. Existen otras más, claro está. Y finalmente en esta parte resalto que los avances tecnológicos en procesos electrónicos y en el uso de algoritmos informáticos se ha logrado obtener la posibilidad de visualizar gran cantidad de información en una pantalla electrónica, teniendo la posibilidad de monitorear y controlar todos estos procesos. Como ustedes saben, y también lo dije hace rato,
Los procesos en una fábrica se monitorizan prácticamente por la mano de hombre, o se llama interfaz humano, es el que va a monitorizar eso. Ya la parte del software, el manejo de la parte automatizada, lo hace la máquina o el software que se diseña para que realice esa operación. También tenemos los sistemas de control industrial en la zona empresarial, la zona de control, las zonas de campo. La zona empresarial es la zona que se compone de redes empresariales y sistemas empresariales. Tiene muchos dispositivos al punto final que la evolución es rápidamente y se actualizan continuamente. La red empresarial se basa comúnmente con los protocolos IP y se conectará en redes externas a Internet. Zona de control. En esta zona tiene un sistema de control distribuido como los sistemas SCADA. Esta zona incluye los ambientes de la sala de control, también la zona de protocolo IP basado en la red igual que en la zona empresarial, y los dispositivos de estas zonas a menudo no se actualizan en la red, tienen algunas limitaciones de tiempo debido a que solo hay pocos usos seguros usan esta zona. ¿Por qué? Porque puede existir alguien que puede entrar en la red, puede también tener que tener mucha protección para que no entre algún hacker y viole estos procesos de protocolo. Ahora, la zona de campo, esta zona también se llama zona de campo operativa, tiene muchos dispositivos y redes a cargo del control y la automatización. Los dispositivos y redes de la zona de campo se componen de alta confiabilidad y seguridad. Los ICC, se recuerdan, son los sistemas de control industrial, se clasifican según sus usos y la separación entre el controlador y el componente de supervisión. Como observaron, estas zonas son muy fundamentales a la hora de lo que vimos anteriormente acá, en el término del sistema de control industrial, en los procesos que se pueden dividir en estas tres zonas operativas. Ya las mencioné, les di un pequeño concepto de cada una. Ahora vamos con los fundamentos básicos de control industrial. Antes de continuar, quería mencionarles que es un escala en forma teórica. ¿Qué significa? Es un tipo de sistema de control industrial que puede observar el proceso de automatización en áreas geográficas que estarán a kilómetros de distancia. El sistema SCADA puede controlar y monitorizar controles de campos remotos y el resultado será entregado a los operadores por una interfaz hombre-máquina. El sistema SCADA puede controlar uno o más sistemas distribuidos o de control de procesos ubicados distantes. Sirve para transmisión de data a distancias largas. El fundamento de lo que habla el control industrial son los procesos normalmente afectados por un sinfín de razones, ocasionando en la mayoría de las veces los resultados no deseados o sí que no se pueden alcanzar, ¿no? O se han alterado. Las variaciones que en sí pueden ser a su vez presentarse en varias maneras, lo que es requerida una consideración particular a cada caso. Los procesos, por tanto, requieren usualmente ser controlados según distintos criterios, entre los cuales se pueden destacar. Los dos conceptos constituyen los de retroalimentación, que es el feedback, el control automático de procesos, para que tengan algo ustedes más claro, se usa fundamentalmente porque reduce el costo en el proceso industrial, lo que compensa crecer la inversión en la parte de la industria o en la parte de esa empresa en sí que automatice sus procesos. Además, hay muchas ganancias intangibles, como por ejemplo, eliminación de la mano de obra pasiva o mano de obra hombre, lo cual provoca una demanda equivalente al trabajo especializado. También la eliminación de errores, que es otra
contribución positiva en el uso del control automático. No digamos que no pueda existir, pero es un sistema más seguro y más que tiene con ese sistema de lazo cerrado el control de la repetición de muestra, en un ejemplo, si es midiendo temperatura, si va pasando la temperatura en el sensor, va midiendo y él va comparando valores y si está muy alta la temperatura, pues si va a estar trabajando un horno, lo pararía para que no suba la temperatura no deseada porque podría producirse un estallido del horno, un ejemplo. Si es muy baja, pues también él que haría que el horno prendiera más o calentara más, mejor dicho, para que llegue a su nivel de temperatura deseado. Por eso, en cambio, haciéndolo manualmente sería un poco más engorroso, más difícil. Tiene que estar tomando de una persona. Sería no que eso se pueda hacer, pero sería muy difícil. La idea básica del lazo cerrado es controlar más fácilmente el control automático en cualquier proceso. Por eso aquí me habla con el feedback en el aspecto básico del control industrial, que la retroalimentación es la técnica más común usada siendo el concepto sobre el cual la mayor parte de la teoría de control se encuentra basada. El control mediante esta retroalimentación, que es el lazo cerrado, es la estrategia que desarrolla para alcanzar y mantener una condición en el proceso. Comparar la condición medida con la condición deseada e iniciar la acción correctiva basada en la diferencia entre condición deseada y la condición actual. La estrategia de control es muy similar a las acciones del operador humano tratando de controlar un proceso manualmente. Por eso la mayoría de la estrategia de control se hace de esta manera. También el feedback, ¿qué significa? La devolución de una señal modificada a su emisor o forward significa avanzar o mirar hacia adelante. Se define como el método de retroalimentación que mira hacia el futuro. Como observaron ustedes en el concepto, se habla de retroalimentación. Eso es lo que suena en las primeras clases, en los primeros encuentros, donde vimos la conexión de lazo cerrado, ahorita que acabé de hablar del ejemplo del horno, en temperatura, entonces, para que ustedes lo recuerden. En esta figura que ustedes observan acá, vemos una persona trabajando manualmente esta caldera que mide temperatura para salir con vapor de agua y agua caliente y agua fría, como ustedes observan allí. Esto es un control del manual de proceso. Está manipulando la válvula este operario por la importancia de los sistemas de control que harían. Digamos que hacerlo más automatizado, ya la persona no estaría allí, se colocaría acá. Acá se colocaría una electroválvula que se enceba un vapor, que pase vapor por allí, que ella misma cierre al subir la temperatura, cierre y no deje pasar más vapor para que no caliente más el agua y el termómetro que ustedes observan allí suba su temperatura y haga estallar hasta a la caldera. Igual el mismo proceso con el agua fría, cuánta agua puede entrar, puede hacerse otra electroválvula y puede censar y abrir esta válvula automáticamente. Cuando se requiere utilizar todos los equipos de instrumentación industrial, como por ejemplo un sensor de temperatura, para sustituir el termómetro que observan ustedes allí, analógico, y también le quería decir ya finalizando y hablar así por encima de la importancia de un laboratorio virtual, es que es utilizado en los sistemas de control. ¿Por qué? Porque para andar por allí buscando un laboratorio, una universidad sería lo idóneo donde podría existir un laboratorio para hacer esas prácticas. Pero como ustedes saben, ya las cosas han cambiado, entonces ya se basa más que todo un laboratorio virtual, ya fue elaborado, ya fue probado, ya fue
se realizaron bastantes pruebas para en sí utilizarlo. Por eso que cuando se empieza el desarrollo de etapa de implementación de un laboratorio virtual que admita una simulación interactiva entre el sistema de control de niveles mediante el uso de controladores PID, recuerden lo que se vio también en la unidad número 3, también el tema anterior. Estos sistemas también se basarían en el modelado matemático y estimación de parámetros que sostienen tomar en una planta. También permite, el laboratorio virtual también permite el desarrollo de unas prácticas experimentales sin la necesidad de interacción en un laboratorio real. El sistema opera bajo la arquitectura cliente-servidor. El interfaz cliente se puede desarrollar a partir del EASIS Java Simulations, que es un encapsulado en el uso del MATLAB Simulink, que es un programa que también lo comenté en todas las, prácticamente en todos los encuentros, de que lo descargaran, lo instalaran en sus computadores y lo utilizaran a través de los tanto los pequeños tutoriales que yo les dejé allí y también para que ustedes también buscaran más información para usar este MATLAB Simulink. Es una herramienta de simulación utilizada en el cambio. Ustedes como estudiantes de ingeniería informática ya tienen que tener conocimiento de estas arquitecturas. Otra cosa que les quería dejar hasta al final es tocar el tema del uso de software de programación de estrategias de control lógico. Ya en el mundo de programación de controles, de programación de estrategias de control lógico, existe una finalidad de estrategias secuenciales que permiten el controlar e interpretar entradas de una determinada manera y así procesar las mismas, introducirlas en salida, que energizan y regulan el funcionamiento de máquinas específicas o procesos complejos en la industria, por ejemplo. Ahora, acá les voy a dar algunos ejemplos de estas estrategias de programación, se las voy a nombrar, algunas que tomé como principales, que son de lenguaje, que el lenguaje de texto, lista de instrucciones de texto estructurado, el lenguaje gráfico, diagrama de escalera, diagrama de funciones secuenciales, diagrama en bloques, aritmético, suma, resta, multiplicación, división y ganancia o factor. También los lógicos, que son las compuertas OR, NAND, NOT, XOR, ACK, tuple. También la temporización de retardo para inicio y conexión y recargo de parada o desconexión, tiempo mínimo de encendido y tiempo mínimo de apagado. Otras que son comunes en este tipo de información, se le menciono las siguientes, son los bloques PID, que consigna el set point, realimentación o feedback, salida o banda proporcional, también el tiempo integral y tiempo derivativo. Y el temporizador timer, que es muy usado en el proceso de control industrial, porque es como un reloj, por lo menos si yo quiero programar el parado de una máquina o de una caldera o cualquier proceso que estés haciendo, se programa ese temporizador. Si necesito que trabaje media hora, le doy 30 minutos, y ahí empieza a contar en forma descendente hasta llegar a cero. Ya cuando llega a cero, él abre contacto, ya sea de contacto abierto o contacto cerrado. En este caso, si está algo encendido, tendría el contacto abierto. Como está energizado, al apagarse, él se abre y apagaría la máquina o el sensor o lo que esté conectado en sí en ese aparato, en ese temporizador. Ya como ven acá están al final los videos referenciales. Ahí les dejo algunos que también los voy a colocar en el documento Word que ustedes siempre han observado en los encuentros anteriores y en actividades cuando les voy a enviar ya esta última actividad, pero que los vean, los analicen, los entiendan y también les sirva como material de apoyo. Igualmente les voy a subir material de apoyo para la realización de la actividad a realizar, pero que la entreguen a tiempo, las puntualidades difieren en la nota y ya llegamos al final entonces también de este trimestre, de la última evaluación. Cualquier duda, cualquier inquietud me la hacen llegar
por la misma plataforma. Ya culminamos. Hasta luego. Y hasta algunas referencias bibliográficas.